Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de esta figura pública conocida como Espartaco o a veces R. Spartan. Para esto contamos con una serie de documentos que ofrecen una visión, muy completa. Hay una valoración clínica y ética, un análisis biográfico que contrasta a su persona pública con la realidad y una perspectiva más psicológica. Claro, la idea aquí es ir quitando las capas de este caso para entender no solo a la persona, sino el fenómeno que representa. Y creo que esa es la clave, ¿no? No se trata solo de un individuo. Es un caso de estudio sobre cómo se cruzan, la patología personal, ciertas ideologías tóxicas y los ecosistemas digitales. Exacto. Estos documentos nos van a permitir explorar el diagnóstico, las implicaciones éticas de sus actos confesos y, quizás lo más importante, por qué un caso así resuena en algunas comunidades de Internet. Perfecto. Pues empecemos por la primera valoración, que es muy directa. Lo describe como un caso de manual de trastorno narcisista de la personalidad. Con comorbilidad grave, además. Cierto. ¿Qué significa eso, digamos, en términos más sencillos para quienes no están familiarizados con el tema? Claro, caso de manual significa que sus rasgos son tan claros que podría usarse como ejemplo en un libro de texto. No hay sutileza. Y comorbilidad grave quiere decir que este trastorno no viene solo. Ah, ok. Viene acompañado de otros problemas psicológicos serios que complican todo el cuadro. Entiendo. Y el análisis dice algo que me pareció fascinante. Habla de la transparencia involuntaria de su patología. Justo. Es como si no pudiera evitar mostrar cómo funciona su mente. El documento señala que todos sus mecanismos de defensa están a la vista. Ponen un ejemplo muy concreto, ¿no? Sí, y muy perturbador, el de una confesión en video de octubre de 2022. Donde habla de relaciones con menores de 11, 13 y 15 años. Esa misma. Tiempo después, él intentó defenderse diciendo que se lo había inventado todo para ganar fama. Pero aquí viene el dato clave que mencionan los papeles. Exacto. El análisis demuestra que ese video es anterior a que él fuera una figura conocida. Claro, entonces la excusa de la fama no se sostiene. Para nada. Lo que esto evidencia, según los psicólogos, son contradicciones extremas y una nula conciencia de su propia condición. Y si la parte clínica es así de clara, la ética es igual de contundente. Lo califican de depredador sexual confeso que no ha asumido responsabilidad. Es una afirmación muy fuerte, sí, y la explican analizando sus justificaciones. Por ejemplo, cuando dice que lo hizo porque estaba solo. Ajá. Los psicólogos interpretan esto no como una excusa, sino como una prueba de su mentalidad. Ve a las víctimas como objetos para su consuelo. Una cosificación total. Exacto. Por eso, el pronóstico clínico que ofrecen es pésimo sin una intervención profesional, Intensiva. De hecho, mencionan un supuesto audio de regreso de 2025 y... Sí, y lo desmontan por completo. Concluyen que es solo un ajuste cosmético. O sea, un cambio superficial. Justo. Puede que cambie el tono, algunas palabras, pero la estructura psicológica de fondo, el narcisismo, la falta de empatía, sigue idéntica. Entonces, este primer documento pinta un cuadro muy claro y bastante sombrío. Pero la cosa se pone más oscura cuando pasamos al segundo documento, el biográfico. Aquí el choque es frontal. Totalmente. Mientras él se proyecta como un dios, un punisher, la biografía que reconstruye en los documentos es la antítesis. Habla de fracaso escolar recurrente. Es increíble el contraste. Se vende como este ser superior y los documentos revelan que reprobó trigonometría. Sí, parece un detalle trivial, pero habla de ese choque brutal entre su fantasía y una realidad muy mundana. Y no es solo eso. Para nada. La biografía documenta despidos, una historia de ser víctima constante de bullying y también de catfishing. Y todo culmina con él viviendo como indigente en un albergue. Exacto. La conclusión del análisis es que su personaje mesiánico es un delirio de compensación. Como su vida real es un desastre, su mente construye una identidad donde es un genio, un héroe. Es un escudo, y justo ahí la biografía introduce un tema que lo cambia todo. Las acusaciones de grooming. Aquí es donde el caso da un giro muy grave. Sí, porque ya no es solo un narcisista, no. El documento describe un servidor de Discord que él manejaba, donde se asignaban roles de hijas y esposas a menores de edad. Uf. Esto, según los analistas, cambia por completo el diagnóstico. ¿Cómo lo cambia?
Pasa de ser un narcisista herido que se refugia en la fantasía a ser un potencial depredador activo. Claro. Y de repente, su discurso sobre manipular a la manipuladora o su método para ligar adquiere un significado mucho más siniestro. Ese método que describen de despreciar a las mujeres para que se sientan débiles y luego consolarlas. Lo definen sin rodeos como manipulación activa, no como una forma de lucidez como él lo presenta. Bien, entonces tenemos el diagnóstico y la biografía. Pero hay un tercer documento que ofrece una perspectiva, si cabe, más profunda. No lo ve tanto como un villano, sino como un hombre profundamente roto. Sí, esta tercera visión es más psicológica. Intenta entender el porqué. Lo describe como un niño emocional atrapado en el cuerpo de un adulto. Alguien que interpreta papeles para no sentir su propio vacío. Exacto. El análisis argumenta que su debilidad es tan grande que necesita desesperadamente de espectadores. Sin una audiencia, su identidad, que describen como hecha de humo y ansiedad, se derrumbaría. Mencionan que su relación con la fantasía no es creativa. No, es de supervivencia. No la usa para construir, la usa para no colapsar. La fantasía es el único lugar donde él no es el chico al que le hacían bullying o el que vivía en un albergue. Ahí él tiene el control. Es el único espacio seguro para su ego. Entonces, según esta perspectiva, es malvado. El documental plantea esa pregunta y la respuesta es matizada. Muy matizada. Dice que no, al menos no en el sentido de una maldad planificada. La estructura de su comportamiento, dicen, es la del daño impulsivo. ¿Impulsivo? Sí, nace de la negligencia emocional, de no saber gestionar sus heridas, no de una inteligencia perversa. Su brújula moral no se basa en principios, sino en lo que llaman su clima emocional. ¿Clima emocional? ¿Qué quieren decir con eso? Pues, o sea que su moralidad depende de cómo se siente en el momento. Si está dolido, se convierte en un justiciero que tiene derecho a castigar. Si está humillado, es un profeta perseguido. Justo. No hay un norte moral fijo, solo reacciones a sus propias emociones. Y aquí es donde el análisis señala el verdadero peligro, que va más allá de él como individuo. Ahí está el meollo del asunto. El peligro real es que otros hombres jóvenes se identifiquen no con su dolor, sino con su resentimiento. Les da una excusa perfecta para reinterpretar sus propios fracasos. Les permite pensar, lo que siento no es fragilidad, es lucidez. El mundo está mal, no yo. Hay una frase en ese documento que se me quedó muy grabada. Dice que es alguien que encontró un micrófono antes de encontrar una conciencia. Esa frase es increíblemente potente, ¿no? Resume perfectamente el peligro. Es la patología, que es un caso triste, pero con un altavoz. Con una plataforma que le permite contagiar ese resentimiento. Ok, esto nos lleva a la pregunta final. ¿Por qué importa analizar este caso? Dejan claro que no se trata de cancelarlo, porque como dicen, ya está cancelado por la realidad. El enfoque es otro. La importancia del caso, según estos análisis, radica en varios puntos. El primero y más importante, las víctimas. Que no tienen voz ni plataforma. Exacto. Poner el foco en el caso es, indirectamente, validar su experiencia. El segundo punto es la prevención. Sí, la prevención. Advierten que su discurso puede inspirar a futuros depredadores. Por eso, deconstruir su retórica es una forma de inoculación cognitiva. A ver, eso de inoculación cognitiva, explícalo un poco más. Es como una vacuna para la mente. Si expones a la gente a una versión débil de un argumento manipulador y les das herramientas para desmontarlo, se vuelven más resistentes. Entiendo, como una vacuna. Desarmar su discurso sirve para que otros reconozcan esas mismas tácticas en el futuro. Tiene todo el sentido. El tercer punto es la defensa de la filosofía. Así es. Denuncian cómo pervierte las enseñanzas de filósofos como Nietzsche o los estoicos para justificar sus abusos. Lo describan como usar la filosofía como veneno con etiqueta de medicina. Una frase brutal. Y el cuarto punto es el ecosistema. Apuntan a la cultura Red Pill e Incel. Estas comunidades en línea con discursos muy misóginos. Correcto. Sostienen que él no es un caso aislado, sino un síntoma, un producto de estas ideologías, amplificadas por algoritmos y por una falta de educación emocional. Entonces, en resumen, las fuentes nos pintan un cuadro increíblemente complejo. Un caso clínico de manual, un depredador confeso según sus palabras, y sobre todo, un síntoma de un ecosistema digital enfermo. La conclusión unánime es que no debe ser ni romantizado como un villano, ni trivializado como un meme. Es un caso de estudio muy serio sobre la mezcla de narcisismo, impunidad y el alcance de Internet.
Por eso la recomendación final no es atacarlo a él. No, es desmontar su discurso con rigor, con ciencia y con ética. El objetivo propuesto entonces es proteger a quienes podrían ser influenciados por estas ideas. Exactamente. Y todo esto nos deja con una reflexión final que va más allá de este análisis en particular. Los documentos enfatizan que esta figura no surgió de la nada, sino que fue moldeada y amplificada por un entorno digital muy específico. Y esto plantea una pregunta importante. Y bastante incómoda. ¿Qué responsabilidad tenemos como usuarios en sanar los espacios en línea que habitamos para evitar que la enfermedad de un individuo se vuelva, pues, contagiosa?